día. Mi nombre es Brian David Vilches Cortés. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y a continuación voy a explicar el desarrollo del ejercicio 1, en el cual escogí la letra B, que dice que es análisis gráfico 1. Entonces, para esto nos dice que un auto de masa de 1525 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de las fuerzas externas. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Entonces podemos observar la gráfica. Entonces el eje Y tenemos la velocidad en metros sobre segundo y en el eje X tenemos el tiempo en segundos. Entonces, y para esto se divide en intervalos de tiempo, que tenemos intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Y en cada intervalo el auto presenta una velocidad, un comportamiento de la velocidad diferente. Entonces en el primer intervalo tiene un aumento de velocidad de 0 a 30 metros sobre segundo. En el segundo intervalo la velocidad es constante y en el tercer intervalo el auto vuelve a aumentar su velocidad de 30 a 60 metros sobre segundo. Y en el último intervalo se presenta una desaceleración hasta llegar a su punto inicial. Para esto nos piden resolver las siguientes preguntas y realizar unos cálculos. Entonces la primera pregunta dice que identifica los intervalos de tiempo en el que el auto acelera, se mueve a velocidad constante. Entonces decimos que en el intervalo 1 y 3 el auto acelera, ya que en la gráfica, como podemos observar, vemos que su velocidad aumenta. El intervalo que la velocidad permanece constante es el intervalo 2, como lo podemos ver acá. La velocidad siempre es 30 en ese intervalo. Y en el intervalo 4 es el que tiene la desaceleración de 60 a 0. Entonces, después nos dice que calcular la aceleración del auto de cada intervalo. Entonces, para calcular pues la aceleración utilizamos el intervalo de tiempo, que en este caso el intervalo 1 de 0 a 15, y utilizamos la velocidad que hubo en ese intervalo. Y así obtenemos el resultado, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado para el primer intervalo. Para el segundo es 0, porque su velocidad es constante. Para el tercero es 3 metros sobre segundo al cuadrado y para el cuarto es menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Es negativo por la desaceleración que presenta el vehículo. Después nos pide que usar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre cada intervalo de tiempo. Entonces, para calcular esa fuerza neta utilizamos el peso del vehículo por la aceleración que se halló anteriormente. Después, el resultado para el primer intervalo es 3050 newtons, para el segundo es 0, para el tercero es 4575 newtons y para el cuarto intervalo es menos 9150 newtons. Después nos pregunta que por qué la fuerza neta en uno de los intervalos de 0. 0 porque tiene una velocidad constante. Por eso su aceleración es 0, no hay aceleración en ese punto, la mantiene constante. Después nos dice que dibujar una gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Entonces la gráfica que obtuvimos es esta, es un comportamiento pues similar pues al del... Como podemos observar, esta es la gráfica en relación de la fuerza en función del tiempo. Entonces acá podemos ver que el intervalo es 15, 20, 30 y 40 en su punto, en cada punto. Después de esto nos dice que calcular el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad en función del tiempo en todo intervalo. Entonces para esto lo que hacemos es que dividimos la gráfica por figuras geométricas para poder hallar esa área bajo la curva, y tenemos fórmulas para calcular área de un triángulo y de un rectángulo.
Entonces, para el primer intervalo nos dio 225 metros, para el segundo 150 metros, para el tercero 450 metros y para el tercero 300 metros. Después de realizar esos cálculos, sumamos los resultados para obtener el área total, el cual nos da 1125 metros. Quiere decir que esta es la velocidad que el auto se desplazó en total desde su punto inicial. Después calculamos el área bajo la curva de la fuerza en todo intervalo y explicar. Entonces, para esto, igual utilizamos el tiempo por esa fuerza allá, por esa fuerza, y nos da que Newton por segundo. Entonces, para eso también se suman los resultados. Se suman los resultados y nos dice que entonces, en esta hallamos el área de un rectángulo en toda la gráfica y sumamos esos resultados, lo cual nos da 0. Nos dice que esa área bajo la curva de la fuerza respecto al tiempo nos representa un impulso. Entonces, ya que el área total es 0, quiere decir que el impulso neto es nulo. Después dice que comparar ambas áreas de qué conexión encuentra entre ellas. La conexión que se encuentra en la gráfica es que nos muestra que el impulso total es 0, lo cual quiere decir que la velocidad final es igual a la inicial. Después de esto nos dan que considerar la fuerza con una fricción constante de 500 newton opuesta al movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, realizar el cálculo de esa fuerza de fricción para cada fuerza obtenida. Entonces lo que hacemos es restar de la fuerza obtenida, la fuerza neta obtenida, le restamos esos 500 newtons y obtenemos estos nuevos valores. Para el primero es 2550 newtons, para el segundo menos 500, para el tercero es 4075 y el último es menos 9650. Y para lo último se vuelve a realizar una gráfica con los valores obtenidos con esa fuerza de fricción y podemos observar que la gráfica con respecto a la fuerza sin fricción disminuye un poco disminuye sus valores. Acá en la otra gráfica es mucho más alto el punto. Y pues de esta manera es como la gráfica cambia con respecto a la otra, como podemos observar acá. Si está el punto más alto. Entonces de esta manera pues concluyo la explicación del ejercicio. Análisis gráfico 1.